Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, ha habido un cambio importante en el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades. El nuevo régimen lo encontramos, por supuesto, en el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que es el precepto que regula el tipo de gravamen, y también en la disposición transitoria 44 del mismo texto legal, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 29 y disposición transitoria número 44. No es un cambio que entra plenamente en funcionamiento en 2025, sino que es una reducción del tipo de gravamen gradual, que no estará a pleno rendimiento, fijaos, hasta 2029. 2029 va a ser el primer año que el cambio de tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades va a estar al 100%, ¿no? a pleno rendimiento. La cosa queda así, fijaos. Podemos decir que hay como tres tipos de sociedades, desde el punto de vista del tipo de gravamen. Tenemos en primer lugar las llamadas microempresas. Las microempresas en 2025, es decir, en los periodos impositivos que comiencen en 2025, los primeros 50.000 euros de base imponible van a tributar al 21% y el resto, a partir de 50.000 euros, al 22%. Esto ocurrirá en 2025 para las microempresas. Microempresas son aquellas entidades que tengan unos ingresos inferiores a 1 millón de euros. Ingresos inferiores a 1 millón de euros. En el año 2026, los primeros 50.000 euros de las microempresas tributan al 19% y el resto al 21%. Y en 2027, los primeros 50.000 euros al 17% y el resto al 20%. Esto es lo previsto para las microempresas que, repito, son aquellas entidades con una cifra neta de negocios inferior a 1 millón de euros. Esto con respecto a las microempresas. Es decir, que a partir de 2027, pues la verdad es que tenemos un tipo de gravamen muy interesante, porque los primeros 50.000 euros de estas pequeñas empresas van a tributar al 17%. El 17% es un tipo de gravamen muy atractivo. Y el resto al 20%. En 2025 y en 2026 pues nos iremos acercando a ese 17%. En 2025 los primeros 50.000 euros al 21% y en 2026 al 19%. ¿De acuerdo? Esto con respecto a las microempresas. Luego tenemos sociedades de reducida dimensión, que desde este punto de vista son aquellas que tengan unos ingresos entre 1 millón de euros y 10 millones de euros. 1 millón de euros y 10 millones de euros. Bueno, pues estas entidades van a ir reduciendo el tipo de gravamen poco a poco en los próximos años. Al siguiente ritmo, fijaos, en 2025 van a tributar al 24%, en 2026 23%, en 2027 22%, en 2028 21% y en 2029 al 20%. Y ese va a ser, en principio, según lo previsto hoy. Todo puede cambiar, obviamente, ¿no? Pero a partir de 2029, pues el tipo de gravamen de estas entidades de reducida dimensión, que son aquellas que sus ingresos están entre 1 millón de euros y 10 millones de euros, pues se va a quedar al 20%, que no es mal tipo, ¿no? Y luego tendríamos, pues, el resto de entidades. Es decir, sociedades que no son de reducida dimensión, que tienen una facturación, una cifra neta de negocios, unos ingresos superiores a 10 millones de euros. Y también, cuidado, las sociedades patrimoniales. Las sociedades patrimoniales no se pueden beneficiar de la reducción del tipo de gravamen. Estas entidades van a tributar al 25%. 25%. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los cambios que en los próximos años se van a
producir y que han empezado a producirse ya en este año 2025, que afecta al impuesto sobre sociedades. Por supuesto, se sigue manteniendo ese tipo reducido del 15% para las sociedades de nueva creación, y también ha habido cambios para las cooperativas. No hemos hablado en este vídeo, ni voy a hablar porque no quiero alargarlo en exceso, ni de cooperativas ni de sociedades de nueva creación, que siguen teniendo sus tipos de gravamen muy interesantes. Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos y seguimos en contacto. Chao.